Buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión de los webinars de WRI México. Mi nombre es Valeria Hurtado, soy coordinadora de gestión y desarrollo de capacidades locales en WRI México. El éxito de los espacios públicos depende en gran medida del mantenimiento del espacio y la programación de actividades en los parques. Estas condiciones, a su vez, dependen de cómo se administran dichas responsabilidades entre distintas instancias de gobierno, sociedad civil y privados. En general, en México los distintos niveles de gobierno no cuentan con áreas especializadas y en la mayoría de los casos carecen de las atribuciones necesarias o las herramientas de coordinación interinstitucionales, lo que genera un vacío legal, jurídico, normativo y administrativo. El área metropolitana de Guadalajara, como miembro de Cities for Forest, ha implementado un modelo exitoso que inicialmente estuvo a cargo de un solo espacio, hasta ahora administrar más de 200 hectáreas de área verde en la ciudad. Esto constituye espacios públicos de alta calidad, seguros y atractivos. Este va a ser el caso de estudio en el que nos vamos a enfocar hoy. Abordaremos el tema a partir de la siguiente estructura. Primero vamos a saber de qué consiste la iniciativa de Cities for Forest. Luego vamos a hablar de cuáles son los arreglos institucionales y modelos de gestión de parques y bosques urbanos en México. Después abordaremos el caso específico de Guadalajara y ver cuál es el funcionamiento de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos. Y finalmente tendremos un espacio de conclusiones a partir de cuáles son los beneficios que tiene este modelo de gestión. Les recuerdo que durante la sesión pueden ir haciendo todas sus preguntas a través del chat y al final de la presentación vamos a tener un espacio para que todos los ponentes les den respuesta. Queremos conocerles, así que si están atendiendo esta sesión solos o con sus equipos de trabajo, les invito a que suban una foto a Twitter mencionando a @WRI-ciudades y con el hashtag webinarsWRI. Primero, en esta sesión nos acompaña Mariana Campos. Mariana es geógrafa por la UNAM y tiene una maestría en planeación urbana y regional de la London School of Economics. Mariana, entre sus trabajos, ha estado en temas de investigación, asistencia técnica aplicada a la política de población por parte del Consejo Nacional de Población. Además, fue directora de movilidad en la Secretaría de Movilidad de Ciudad de México y en la Autoridad del Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de México. Actualmente es gerente de desarrollo urbano en WRI México, donde es responsable de desarrollar estrategias para la implementación de políticas públicas y proyectos en materia de planeación y regeneración urbana, desarrollo orientado al transporte sustentable y espacio público. Además, es profesora de la carrera de urbanismo por la Facultad de Arquitectura de la UNAM. También nos acompaña Luis Román, licenciado en Mercadotecnia y maestro en Ciencias de Educación y Comunicación por el Tecnológico de Monterrey. Luis, entre sus trabajos se destaca la labor que ha hecho durante los últimos 9 años en parques urbanos y proyectos de espacios públicos en México a través de modelos de diseños participativos, construcción de comunidades y sostenibilidad financiera. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de City Parks Alliance, la World Urban Parks y la World Parks Academy desde 2018. Es autor del libro Construyendo mi Parque, de la participación ciudadana a la administración del espacio público. Y actualmente es director de la Asociación Nacional de Parques y Recreación de México. Desde Guadalajara nos acompaña Israel García. Israel es ingeniero industrial por el ITESO, cuenta con una especialidad en energía solar por el Centro de Estudios de Energía Solar de Sevilla, en España. Entre su experiencia se encuentra el trabajo que ha hecho como director de bosques de Los Colomos, director general de la Red de Bosques Urbanos de Guadalajara, y cuenta con más de 15 años de experiencia en el área de energías renovables y sustentabilidad. Actualmente es el administrador general de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos del área metropolitana de Guadalajara. Sin más, le voy a dar la palabra a Mariana, que nos va a contar primero de qué se trata Cities for Forest. Hola a todos, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Yo voy a hablar muy brevemente sobre lo que es la iniciativa Cities for Forest. Cities for Forest es una iniciativa que reconoce el valor de los bosques para quienes habitamos en las ciudades, pero también el impacto que tienen las ciudades en estos bosques y por tanto la oportunidad que tenemos para desde lo urbano pues proteger a los bosques. Esta iniciativa está conformada por 3 organizaciones. Por un lado, World Resources Institute, Pilot Project y Revolve. Y lo que tratamos de hacer con esta iniciativa es trabajar con gobiernos locales para mejorar la conservación, la administración y la restauración de los bosques. Y trabajamos básicamente para dar asistencia técnica en políticas
proveer un espacio de intercambio de experiencias entre ciudades y fortalecer capacidades en las ciudades que forman parte de esta red. Y cuando hablamos de bosques, pues nos referimos pues no solo a los bosques como nos imaginamos a los bosques lejos de las ciudades, ¿no? Dentro de las ciudades están los árboles en las calles, los parques, los bosques urbanos, que brindan un montón de beneficios para los ciudadanos en la ciudad de una forma muy directa. También están los bosques periurbanos, en donde pues son los bosques que están cerca de las ciudades, alrededor de las ciudades y que también proveen de un montón de servicios ecológicos. Y finalmente los bosques lejanos, ¿no? Pensemos en los bosques boreales o el Amazonas y en cómo desde nuestras ciudades nuestros patrones de consumo, nuestra forma de vida tiene un impacto clave en lo que sucede en esos bosques tan lejanos, pero por tanto también hay una oportunidad que desde lo que hacemos en las ciudades, pues las cosas puedan mejorar en esas geografías. Y bueno, la red de Cities for Forests está conformada por 60 ciudades en el mundo. Como ven, tenemos ciudades en los 6 continentes. Y en América Latina hay 18 ciudades, de las cuales 6 se ubican en México y son con las que estamos trabajando en WRI México. Y estos son algunos de los objetivos principales de la iniciativa: crear consenso y construir argumentos para proteger y mejorar la gestión de estos bosques, incrementar el apoyo político para la acción en estas áreas verdes y finalmente el de acelerar y catalizar la acción. Y dentro de este objetivo, una de las cosas que hacemos en el trabajo de Cities for Forests es poder identificar las mejores prácticas y poder acercar esas experiencias a otras ciudades para que los inspiren a hacer pues mejores cosas en su ciudad. Y dentro de esto, pues el trabajo que hemos llevado a cabo desde WRI, identificamos en Guadalajara esta muy buena práctica de gestión de bosques urbanos y es por eso que pues hoy queremos compartir con las ciudades de la red y con todos ustedes que nos acompañan cómo es que Guadalajara está gestionando estos bosques. Por mi parte es básicamente todo. Si quieren más información sobre la iniciativa, tenemos un sitio que está en sus pantallas, hay una cuenta en Twitter, y si tienen alguna duda puntual, algún comentario puntual, pues me pueden escribir al correo que está ahí también en su pantalla. Y finalmente, pues agradezco mucho a Israel y a Luis acompañarnos en este webinar. Muchas gracias. Listo. Bueno, gracias a Valeria, a Mariana, a Abraham y a todo el equipo de WRI por estos esfuerzos de compartir la información relacionada al espacio público en nuestro país. Bueno, voy a tomar unos minutos para poder hablar un poquito de lo que hace la asociación y su relación y vinculación directa con espacios públicos como los bosques urbanos o los parques, que tienen una gran aporte en la parte de arborización y cuestiones relacionadas al medio ambiente por su cobertura vegetal. Y también un poquito lo que estamos trabajando con estos espacios, uno de ellos, obviamente que se ha vuelto parte importantísima de compartir estos conocimientos, ha sido la red, que ahora es Agencia de Bosques Urbanos de Guadalajara, y el liderazgo de Israel, a quien agradecemos también que esté por aquí. Comentarles un poquito que somos una organización civil, una asociación civil. Nos fundamos hace apenas 4 años, somos muy jóvenes, y un poco la idea de la organización como misión es poder generar educación para lograr la profesionalización de todos los que estamos trabajando en el espacio público, no importa dentro de qué sector y bajo qué carisma. Todo esto está enfocado a que en el momento en que tengamos a mejores profesionales podamos impactar de mejor manera las comunidades en las que trabajamos y con esto mejorar el tejido social de México. Es a final de cuentas lo último que estamos buscando como organización. Atendemos a muchos públicos, organizamos muchas cosas durante el año y creemos mucho en este gran paraguas que es la parte del espacio público y la programación, representada en nuestra R de recreación, es decir, toda la actividad programática que se hace en el espacio público. Y en ese sentido trabajamos mucho con públicos como los servidores de gobierno, tanto de gobierno federal, estatal o municipal. Estamos muy enfocados también en la parte de las universidades, en generar conocimiento y trabajar directamente con
las universidades, colegios de profesionales. Estamos tratando de impactar también en las desarrolladoras de vivienda para cambiar un poquito la forma de hacer ciudades que ellos tienen una responsabilidad importante. Obviamente organizaciones de la sociedad civil enfocadas a N cantidad de temas relacionados al espacio público. Entre ellos obviamente está la arborización, el manejo del agua, el juego libre, todas las que están relacionadas al espacio público. Obviamente siempre un espacio público con una vocación recreativa. Y también obviamente uno de los importantes actores en nuestro ecosistema son los proveedores de equipamiento urbano y la industria. Un poquito para dar, yo creo que entrada al tema de la gestión del espacio público en el país, tendríamos que hablar un poquito de la problemática que enfrenta México y que la ha enfrentado en las últimas décadas y que estamos tratando nosotros como organización de cambiar la forma de ver esto a través de una estrategia integral nacional y que esta estrategia esté enfocada a la implementación de un marco jurídico que se desarrolle obviamente desde arriba, desde la federación, pasando por el cambio de paradigma en las leyes en los estados y finalmente en los municipios. Crear un marco institucional donde tengamos capitanes que se encarguen de la gestión, la administración, el mantenimiento del espacio público en sus diferentes variantes, ya sean culturales, deportivas, obviamente recreación, etcétera, a través de la creación de un marco institucional que le permita, sobre todo a los municipios, poder tener agencias de parques y de recreación o instituciones que no simplemente, como sucede ahorita, se manejen desarticulados los programas de gobierno en el área municipal, como, repito, puede ser deporte o cultura, sino también aquellos que están relacionados al diseño y la planeación, como los mismos departamentos o direcciones de obras públicas, de desarrollo urbano, servicios públicos municipales, desarrollo social, etcétera. Y obviamente también un marco operativo que estoy seguro que Israel va a tocar este tema a profundidad, que es una de las partes más importantes. No nos sirve de nada tener espacios públicos en México que se diseñen y se creen a través de procesos de primer nivel si no tenemos los procesos operativos y el marco operativo y sobre todo también la creación de estos profesionales que con el paso del tiempo puedan hacerle frente a los retos más difíciles del espacio público que están relacionados a la administración y a la gestión. En esta suerte, lo que estamos tratando de promover es crear sistemas de espacios públicos en las ciudades, donde primero existe el espacio público y después venga todo lo demás, ¿no? Obviamente, el poder reservar y separar tierra pública para estos sistemas es lo principal. Hay que hacer un catálogo, hay que hacer inventarios de espacios públicos en las ciudades como parte de la creación de un sistema. Después hay que comunicarlos, hay que obviamente promover todo este tema de la movilidad activa a través de la peatonalización, del uso de la bicicleta y del transporte público para poder conectar estos espacios que estemos diseñando en la ciudad. Y en un tercer plano, pues obviamente es la parte del equipamiento y la programación para en esta suerte tener las ciudades construidas en función del espacio público. Ayer la SEDATU anunciaba que trae un nuevo programa de creación de vivienda y no vi por ahí mucha profundización en el tema del espacio público, sí de otro tipo de espacios, fuentes de trabajo y servicios públicos, pero esto es importantísimo en la ecuación de la construcción de una ciudad equitativa y equilibrada, ¿no? Estos sistemas de parques tienen que estar descansados en 3 actores. Estamos promoviendo mucho que haya una interacción entre el gobierno en sus 3 niveles, el sector empresarial que tiene que invertir y empezar a voltear a ver el espacio público como una opción también de desarrollo económico para las ciudades y también las organizaciones de la sociedad civil. Estos 3 elementos necesariamente tienen que descansar en la educación. Una de las cosas que la asociación está tratando de fomentar es la creación de currícula en México para precisamente empezar a egresar de las universidades en diferentes formatos curriculares a profesionales que puedan trabajar después en los modelos operativos y de gestión del espacio público. Fundamental para nosotros poder generar estas alianzas. Otra de las cosas importantes es seguir una línea conductual en un proceso completo para que la creación de estos sistemas se vayan haciendo con la creación de los propios espacios que conforman los sistemas a través de un análisis situacional profundo
a través de técnicas de diseño participativo, de la creación de planes maestros de mediano y de largo plazo, de planes de negocio que garanticen la sostenibilidad del espacio público, de la creación de proyectos ejecutivos que realmente le hagan justicia al espacio público y no que sean express o hechos para licitación. Necesitamos tomarnos el tiempo necesario, por eso comentaba al principio que es tan importante la creación de una nueva legislación. Y después, obviamente, la parte de construcción, operación y programación. Todo esto en una línea conductual que tengamos que seguir como proceso en el diseño, construcción y operación de los espacios públicos en nuestro país. Por último, les quiero compartir 3 láminas del estudio de grandes parques y bosques urbanos que este año publicó la Asociación Nacional de Parques y Recreación como parte de su compromiso con la educación. Este estudio se levantó entre más de 30 parques entre noviembre del año pasado y febrero de este año. Preguntamos más de 85 reactivos fueron los que se contestaron por parte de estos 30 parques y sacamos tablas que ustedes pueden consultar en la página de la asociación, al final se las voy a dar para que puedan acceder al estudio completo. Cosas importantes que mencionar acá en temas de modelos de gestión y de fondeo, pues es que estos parques, que son la mayoría de escala media o grande, parques arriba de 5 hectáreas o bosques urbanos, corresponden a diferentes tipos de modelos de administración y de gestión. Hay parques que son privados públicos, hay parques que son públicos con modelos de gobierno, de gobernanza relacionada al servicio público, donde son organismos descentralizados o que son paramunicipales. Tenemos también algunos que están relacionados a modelos de patronato o de fideicomisos, como el caso de la Mexicana o del Metropolitano de León. Y en la tabla también podrán ver pues, que hay diferentes formas de fondear estos parques a través de modelos de concesión, de estacionamientos, de donativos, etc. De hecho, en esta siguiente lámina podemos mostrar 9 de los 30 parques que contestaron la encuesta para que ustedes puedan ver la distribución de su fondeo, ¿no? En la parte económica o financiera. Ya no lo mencionaré Israel, pero podemos ver como Colomos, que me gusta mucho hablar de esta gráfica, es uno de los grandes parques o bosques urbanos de nuestro país que mantiene una distribución bastante balanceada en función de sus tipos de ingresos, donde el 40% viene de fondos de gobierno, pero el resto está muy dividido en diferentes tipos de opciones de fondeo, organización de eventos, concesiones, etc. Y esa es una tabla también que nos muestra un poquito las atracciones y amenidades del parque, pero también obviamente contrarrestándolas a sus áreas totales, sus áreas de cobertura vegetal, sus visitantes anuales y un desglose en prosa un poquito más detallado de todas las amenidades que estos parques y grandes bosques van. Yo creo que la conclusión en esto sería el que en México tenemos que voltear a ver modelos de gestión variados, que no hay una fórmula estandarizada o establecida para esto, al contrario, cada parque tiene que buscar bajo su forma de administrar en la ciudad cómo poder lograr un modelo de gestión único y a través de eso poder garantizar no solo un tema de sostenibilidad, sino realmente programación y de activación del espacio público. Con esto, ir creando estos sistemas, como lo está haciendo ahorita ya la agencia en Guadalajara, lo comentará Israel, para que entonces las ciudades ya tengan publicados los ayuntamientos y los gobiernos estatales en sus páginas web estos inventarios de sus sistemas de espacios públicos y esto le pueda permitir a los ciudadanos planear su vida pública, que a final de cuentas termina siendo el objetivo de esto, como lo mencionamos al principio, cómo mejora el tejido social a partir de tener una oferta muy sólida de espacios públicos, pero obviamente esta oferta tenerla de una manera mostrada en una página web y desmenuzada para que el ciudadano pueda ver si accede a una oferta cultural, educativa, social, deportiva, etc. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Creo que es súper interesante poder ver estos modelos de operación y ahorita ya mucho más aterrizado con el caso que vamos a ver de Israel, entonces le doy la palabra a Israel para que entremos en esa materia y al final podamos tener algunas preguntas del público. Desde ya hemos estado recibiendo algunas, no las vamos a contestar sino hasta que termine la presentación de Israel, pero ustedes vayan poniéndolas a través del chat.
Bueno, voy a platicarles un poco. Yo creo que primero empezar de cómo llegamos a conformar la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos del Área Metropolitana de Guadalajara. Esta es una historia que a final de cuentas nace desde un organismo público descentralizado nombrado Bosque Los Colomos, que manejaba o administraba un espacio, un área natural protegida en 91.47 hectáreas, y que representaba y tenía un valor, o tiene un valor tanto ecosistémico como de equipamiento para diferentes usos, entre el recreativo y el deportivo. Todo inicia ahí, y quiero decir que prácticamente como base empieza en la reingeniería y en el diseño de la administración de este espacio. Básicamente tomamos como ejemplo o como guía sistemas que ya existían de gestión, es decir, tomamos unos sistemas de gestión y los pusimos en un paquete que le nombramos nuestro sistema de gestión integral. Este está pues conformado por ISO 9001, ISO 14001, que es ambiental, la 37001 antisoborno y la NMX 0025 de equidad de género. De esta manera, lo que logramos concretar es un sistema, un modelo de gestión bastante robusto, enfocado en la sistematización y construcción de manuales de administración que nos dieran solidez en todos los procesos, porque sin la solidez en los procesos administrativos, lo que pasa afuera no es replicable y no es escalable. Básicamente, de esta base que menciono como Bosque Los Colomos, es que luego nos transformamos en lo que es aún todavía la Red de Bosques Urbanos de Guadalajara. Bajo esta idea y bajo esta lógica, lo que hicimos es, con un modelo exitoso de administración que es replicable y escalable, adoptar los bosques urbanos del municipio de Guadalajara que tenían características de bosques urbanos y los insertamos en este modelo de gestión que ya estaba funcionando en el Bosque de Los Colomos. Es así que iniciamos esta fase de pulir el sistema para poder estar preparados para adoptar bosques urbanos en estos procesos de administración. Sí quisiera aclarar que cuando hablas de un proceso de administración de un bosque urbano, hablas de varias capas. Una es el estado físico de las cosas, otra es la procuración de fondos y cómo te haces a llegar de ellos y las fuentes de estos. Otra es los contenidos que llevas a los bosques, y otra es la visión que plasmas o estableces acerca de la administración de los bosques. Es así que se fue construyendo esta organización, se fue puliendo el equipo, evidentemente profesionalizando el equipo. Aquí le nombramos la hiperespecialización, y es así que tenemos puestos que en este lapso de 3 o 4 años ha llegado a hiperespecializarse en situaciones o en trabajos muy concretos que tienen que ver con la administración de este espacio. Es decir, entonces, que hoy en día las condiciones tanto ecosistémicas desde el punto de vista político nos han dado toda la facilidad para ir construyendo de lo que ahora es la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos del Área Metropolitana de Guadalajara. Más de 400 hectáreas que se suman en 13 bosques urbanos y en donde básicamente el objetivo principal de esta agencia es el mejoramiento del ecosistema y la estandarización de la calidad de los servicios que presta. Y me gustaría aclarar el tema de mejoramiento del ecosistema, porque la visión que plasmamos sobre estos bosques urbanos, es decir, que están dentro del área metropolitana, que están en contacto y en vecindad con grupos de vecinos, empezamos a verlos más como un ecosistema, entendiendo el ecosistema natural que representan, pero también este contacto que tienen con la ciudad. Entonces, cuando pasamos a esta fase,
lo que estamos buscando en aplicar en todos y cada uno es la conservación, el mejoramiento, la mejora continua como una práctica muy clara. Evidentemente, el IMEPLAN termina siendo un actor fundamental porque en un ambiente metropolitano tenemos espacios hoy en día que están situados en diferentes municipios del área metropolitana de Guadalajara. Esto nos obliga a tener una relación y una coordinación muy estrecha con todos y cada uno de los municipios que conforman el área. Y establecer con ellos el modelo bajo el cual estos espacios son entregados a la agencia metropolitana para su administración. Básicamente lo que hemos estado proponiendo y lo que se va a hacer es la entrega en comodato de estos espacios por parte de los municipios o por parte del mismo estado. Habría que decir que actualmente la agencia metropolitana ya bajo un esquema de convenio de colaboración en este momento, en lo que siguen las siguientes fases, hemos estado absorbiendo a estos parques del municipio de Guadalajara y los del estado, que estos están en proceso de ser entregados en comodato. Bajo esa figura tenemos la tutela de estos espacios, la administración, pero también la responsabilidad de todo lo que sucede dentro de cada uno de estos polígonos. Entonces, a final de cuentas, seguimos trabajando en esta fase de adopción. Estamos trabajando también en la fase del fondeo. El fondeo es una parte importantísima de una organización como esta, principalmente porque las necesidades son inagotables, es decir, no hay fondo que sea suficiente para todo lo que tenemos que hacer en temas de recuperación del ecosistema urbano. Pues entonces, la búsqueda de estos fondos a través de modelos de gestión y de procuración de fondos es uno de los factores sumamente importantes en un proceso de administración de una organización como esta. Al igual que el atender todos y cada uno de las áreas importantes. Quiero decir que una manera de entender un modelo de gestión como el que estamos implementando es visualizarnos, de hecho nos gusta autovisualizarnos como una especie de nanoayuntamiento. Las mismas condiciones, tanto de territorio como de población flotante, como de todos los servicios que tenemos que prestar dentro de estos espacios, nos obligan y nos invitan a visualizarnos de esta manera. Es una visualización solamente, no tiene nada que ver con un tema legal, pero es una manera de entendernos. Es así que tenemos una serie y consolidamos una serie de gerencias que estas son capaces de administrar, de llevarla toda la parte legal, que es importantísimo mantener una parte legal bien fortalecida, una parte de mantenimiento, de vigilancia del ecosistema, que de ahí se desprende todo lo que tendría que ser pues, la parte de educación ambiental, la parte de mejora del ambiente y de sustentación. Básicamente, entonces, nos encontramos en este proceso con una visión, una misión y objetivos muy concretos, porque sabemos y nos estamos asumiendo como esta parte que estará en proceso de entender la ciudad como un ecosistema en recuperación y que entendamos que todos estos espacios y todos estos bosques a final de cuentas terminan interconectándose y siendo una capa, pues la capa natural de la ciudad. Por mi parte sería todo, no sé si tengan alguna pregunta. Hola Israel. Sí, ya hay varias preguntas y de hecho tengo tu presentación cargada, entonces no sé si quisieras remitirte a alguna de las imágenes que tenemos en la presentación para que de pronto a través de la fotografía o de los esquemas que tienes aquí montados
puedas Sí. profundizar en algunos de los temas. Entonces, si quieres, te voy a ir leyendo algunas de las preguntas y me puedes decir a qué diapositiva nos movemos Claro que sí. para que eso pueda como reforzar la respuesta. Claro que sí. La primera pregunta que me hacen es si un bosque urbano siempre funciona como un parque público y qué pasa con los ecosistemas cuando un bosque natural se ve rodeado por una urbanización. Bueno, la primera pregunta, en nuestro caso, sí, estamos convencidos que los bosques urbanos, primero tienen dos características. Tienen la característica que es un bosque, nosotros la definimos y son criterios que nosotros nos establecimos y solamente son criterios, son espacios de más de 3.5 hectáreas con más del 30% de superficie forestada y que tengan por lo menos 40 metros de frente. Yo diría el espacio tendría que ser público. Lo que habría que definir es qué tan equipado está este espacio. Es decir, un espacio es público cuando se puede acceder y se tiene el derecho de entrar y hacer uso o disfrutar de él mismo. La segunda sería si realmente está equipado o qué tan equipado está, ¿no? Tenemos el caso de espacios con características así que lo único que tienen son andadores, ¿no? Entonces, sí, a la primera pregunta, desde nuestra visión, sí todos los bosques urbanos tienen que ser un espacio público. Y la segunda, acerca de, perdón, ¿cuál era el segundo punto? El segundo punto es qué hacer con los parques que se encuentran rodeados de urbanización. ¿Cómo se pueden conservar los ecosistemas? ¿Qué pasa con esos servicios de bosque natural cuando se rodea de toda una urbanización? Mira, cuando se rodea, pues es el caso de prácticamente todos los que existen en el área metropolitana de Guadalajara. Cuando quedan rodeados, en mi opinión, primero adquieren un valor ecosistémico mucho más alto. Es decir, se vuelven estos relictos de naturaleza dentro de la ciudad y entonces, en mi opinión, pues adquieren un valor más importante desde el punto de vista ecosistémico. Segundo, pues hay que poner una atención muy importante en las dos áreas que nosotros, bueno, sí quisiera aclarar que nosotros la visión que tenemos es una visión ecosistémica natural, es decir, vemos al humano como parte del ecosistema, no como la pirámide del ecosistema. Y eso nos ha permitido entender los bosques urbanos como un área natural que presta estos servicios de recreación, de deporte, de muchas otras cosas para el humano. Sin embargo, nos obliga también a pensar en su fauna silvestre urbana, ya sea aves, mamíferos o reptiles, sus insectos, en los estratos de vegetación, en pensar en qué vegetación a nivel de suelo, a nivel medio o a nivel alto. Pensar acerca de qué árboles son los ideales para la zona, partiendo de que principalmente hay que privilegiar los endémicos, pero también entendiendo que el cambio climático es una realidad y que tenemos que estar plantando árboles que sobrevivan los siguientes 60 años y no los que vivieron los 60 años pasados. Entonces, hay una serie de componentes a entender y a atender. Pero básicamente sí tienen que ser públicos y aparte tienen que ser usables por todos los vecinos que quedan con este espacio, que a final de cuentas termina siendo el oasis verde de la zona. Sí, justamente Israel, ahora que estabas comentando esto de que estos espacios son el oasis de muchísimas de las zonas urbanas, ¿cómo lograr mantenerlos en un buen estándar de calidad y dar el mantenimiento correcto? Porque pues esto tiene una implicación de financiamiento y de capacidad operativa bastante grande. Entonces, ¿cuál ha sido la experiencia en este sentido en Guadalajara? Mira, lo principal, estoy seguro que es la calidad y el control como eje. Cuando hablamos de control, hablamos de tomar el espacio y el control en todas sus dimensiones, es decir, tanto en su mantenimiento, en el estado, en la sanidad forestal,
pero también en el uso y en los reglamentos que se establecen para dicho parque. Digo, en ese sentido, nosotros en Guadalajara lo que hicimos es establecimos una gerencia tal como es, de calidad y control. Esta gerencia tiene dos líneas principales. Una que está enfocado a mantener nuestro sistema de gestión integral, que es toda la documentación, procedimientos, procesos y formatos que se deben de cumplir para garantizar que las cosas pasen como deben de pasar y que lo que pase esté documentado, básicamente. Y la otra área que es la más interesante y que operativamente tiene un impacto más importante es la parte de la permanencia y de nuestros agentes de calidad y control en cada uno de los parques. Estos agentes de calidad y control es un modelo que tratamos de que fueran principalmente paramédicos que hacen un proceso proactivo de vigilancia y de observancia de que las cosas que pasen sean las que tienen que pasar, con un sistema de transferencia de información muy ágil que nos permite mantener una vigilancia sobre lo que pasa en los parques prácticamente en tiempo real. Esto nos ha traído que, por ejemplo, la productividad de la gente que está trabajando en mantenimiento de áreas verdes sea la que tiene que ser. Es decir, si hay un proceso de vigilancia, de observancia y de contrarrestación del estado de las cosas de un día antes y de un día después. Entonces, los rendimientos los conocemos, o sea, el rendimiento de poda de una persona con desbrozadora lo conocemos, pero no nada más lo conocemos, sino que lo verificamos. Y ese es el principio del control. Y es así que hemos llegado a estándares bastante interesantes en costo por mantenimiento por hectárea anual. Es integrando estos procesos, pero también equipando. Es bien importante entender que y esto lo entendimos desde el principio, que una persona bien equipada aumenta su productividad y también aumenta su satisfacción de trabajo. Entonces, no es lo mismo estar haciendo podas con una cazanga en cunclillas que traer una desbrozadora eléctrica, ¿no? O no es lo mismo para el usuario estar corriendo en una pista mientras le están barriendo con popotillo, o soplando con una sopladora de gasolina que hacerlo con una sopladora eléctrica, ¿no? Evidentemente eso nos obligó a salir a buscar proyectos innovadores de punta, que es lo que como herramientas encontrábamos en el mercado y del país y fuera del país para equiparnos realmente como pues lo último. Y en ese sentido también aceptamos que existe un riesgo muy importante. Cuando tú eres quien te encargas de aventar un proyecto que en ningún momento, en ningún lado de este país o del estado se ha hecho, pues también se asume el riesgo de la innovación. Lo hemos hecho con mucho cuidado, lo hemos hecho con mucha cautela, y lo que hemos encontrado es un montón de casos de éxito que hoy en día se replican en el mismo municipio de Guadalajara y en otros más. Muchas gracias, Israel. Hay una pregunta que me imagino que es la constante y es el tema de los recursos. Ya mencionaba yo pues que para el mantenimiento esa es como uno de las claves de lograrlo. Y justamente al respecto, Lucía Yolanda nos pregunta cómo opera el sistema de captación de recursos de privados en los bosques urbanos de Guadalajara y si cuentan con algún fideicomiso y de qué tipo es este fideicomiso. Creo que también sería interesante si nos cuentas si este fideicomiso cubre todo el grupo de parques que tiene a su cargo la organización que representas, o si únicamente, o sea, hay fideicomisos específicos para parques de ciertos tamaños, si es por barrios, no sé, como que nos cuentes un poquito de esta parte financiera. Con gusto. Mira, nuestros recursos básicamente vienen de dos fuentes. Una es la pública y otra es la privada. Si me remonto yo a lo que éramos Bosque Los Colomos en 2016,
teníamos proyectado al 2017 probablemente ser totalmente autosuficientes en términos económicos. Por el ritmo que traíamos de proceso de recaudación, íbamos en ese sentido. Digo íbamos porque no alcanzamos, o sea, no hemos alcanzado esa meta de que nuestro recurso autogenerado sea mayor el autogenerado o que el público, porque justo cuando estábamos en ese proceso, nos convertimos en Red de Bosques Urbanos de Guadalajara, asumimos el doble de superficie que el que teníamos administrando y evidentemente eso afectó se incrementó nuestro gasto y pues el porcentaje que ya veníamos recaudando en porcentaje contra el gasto nuevo, pues el porcentaje disminuyó, aunque el monto era el mismo. ¿Cómo lo construimos? Bueno, pues tenemos un modelo de desarrollo institucional que hemos creado con una serie, primero no tenemos un fideicomiso, como organismo público descentralizado somos donatarios certificados, por así decirlo, y somos susceptibles de entregar recibos o facturas deducibles de impuestos. De tal manera que hicimos este sistema de procuración de fondos y está dividido en categorías y estas categorías ofrecen ciertos beneficios para el donante o el patrocinador. En realidad hicimos uno mixto porque los patrocinadores y los donadores los tenemos más o menos en la misma canasta. Y bueno, solemos, bueno, sí tendría que explicarles que tenemos varias, pues como niveles que van desde los 2 millones de pesos hasta los 50,000 pesos, y estos son considerados ya donadores. Y tenemos donadores regulares, donadores que estamos constantemente en proceso de búsqueda. Y sí tendría que decir que nuestro proceso es mucho más fácil que encontrar donadores en especie para proyectos específicos. Y en ese sentido lo que hicimos es crear un banco de proyectos, es un banco de proyectos muy rico, en donde tenemos proyectos que están desde la parte conceptual hasta la parte ya avanzada, en el caso de construcción arquitectónica, y en el caso de construcción tenemos algunos hasta en ya con costos unitarios y volúmenes. Esto nos ha permitido que de repente si nos acercamos con un posible donador que se dedica al cemento, pues podemos llegar a solicitar las toneladas de cemento que un proyecto de concreto, que un proyecto en específico necesita. Es decir, prepararse para recibir recursos es un trabajo muy complejo que va desde qué ofreces a cambio, y eso tiene que quedar siempre súper claro, qué ofreces a cambio de lo que estás recibiendo, y estar en posibilidad de recibir en especie o cualquier cosa. Fíjate que, y a la hora de recibir tendría que decir, irme no nada más a la especie o al tema monetario, en el voluntariado. Uno de los factores que nos permiten mantener los espacios bien, en buena medida, es el voluntariado. Y cuando llegué yo por primera vez al Bosque de los Colomos, me di cuenta que no estábamos preparados para recibir ni dinero ni trabajo. Nos generaba más problema, y eso es algo que es bien frecuente en las organizaciones, genera más problema recibir que hacerlo uno mismo. Entonces, yo veía cómo todo el mundo corría en la oficina topando con pared porque teníamos a 50 personas afuera que querían hacer algo, pero nosotros no sabíamos ni cómo, ni por dónde, ni en dónde, ni de dónde a dónde, ni qué específicamente iban a hacer, si existía un manual, quién iba a traer las herramientas. Es decir, recibir es toda una actividad que requiere de una profesionalización bien importante. ¿Sí? Hola. ¿Quieren darle la palabra a Luis? Luis, ¿podrías activar tu micrófono? Ya. Sí. Me gustaría darle la palabra a Luis un poco para que ahondemos Israel al final sobre el tema del voluntariado.
sobre el tema de los voluntarios, porque justo nos estaba preguntando Daniel Ubaldo sobre el tema y es cómo se pueden generar esquemas de voluntarios en los que la comunidad, además de apoyar el parque, como que sea propia de este espacio que rodea su vivienda o su lugar de trabajo. O sea, ¿qué otras experiencias en México, además de la de Guadalajara, que pues es bastante interesante, podrías compartirnos con el tema específico de voluntarios y cómo gestionar este grupo de personas o cómo incentivar para que más personas se sumen en un esquema como este? Claro, yo creo que el voluntariado está directamente relacionado a la vocación de, ya en particular, cada parte del espacio público y en general el parque o el bosque como un tema de ecosistema. Hablando específicamente de las amenidades o atracciones, hemos tenido comentarios de directores de parques donde, por ejemplo, hay una pista de BMX y quien termina siendo o quien opera la pista no como un tema de negocio, sino como un tema de voluntariado porque le gusta, pues es finalmente el usuario que está más relacionado con el deporte. Entonces, es importantísimo buscar cómo ir relacionando estas actividades y amenidades a los grupos de referencia en nuestras ciudades para invitarlos a hacer uso y empezarse a apropiar. Una de las cosas que algunos directores del país están haciendo es también invitar a las universidades. Recordemos que este tema del espacio público tiene que ser la gran escuela en nuestras ciudades para poder transferir conocimiento relacionado, como lo hablamos ahorita, al cuidado del medio ambiente, pero también a un montón de cosas que hacen que el espacio público al final de cuentas se active. Las universidades tienen un gran potencial para llevar voluntarios, primero a lo mejor como un tema de servicio social o de prácticas profesionales, pero después también como una forma de ir educando al ciudadano de estas nuevas generaciones a que este espacio es de ellos. Creo que una de las cuestiones por las cuales el voluntariado en México en relación al espacio público no es tan profundo y no significa de hecho un ahorro en cuestión de recursos como lo es en países de primer mundo, donde inclusive se mide el voluntariado como una parte de ahorro en los espacios públicos, tenemos que lograr que la gente sepa y entienda que estos espacios son de ellos, pero que este concepto de soy propietario del parque, pues no significa que soy propietario individual, es un espacio que es de todos, es de los que pasaron antes de nosotros y es de los que vienen después de nosotros. Y en ese sentido, el mexicano y el latinoamericano tienen que empezar a, primero, entender que el espacio es de él, segundo, entender que lo tiene que cuidar y procurar y que es su responsabilidad y también su derecho poder disfrutarlo. Y en ese sentido, que las administraciones de los parques puedan plantear programas específicos relacionados a los grupos de referencia para que tenga un sentido también el tema del voluntariado, ¿no? Estamos muy acostumbrados en México a este tema de la siembra de árboles y otras cosas que no es que no terminen siendo buenas, sino que carecen muchas veces de una profundidad y de una relación directa con el parque en un largo plazo, en un mediano plazo. Ahorita están mostrando, por ejemplo, algunas fotografías Israel sobre los parques caninos. Por ejemplo, es una atracción muy interesante para poder generar contenido a través de llevar voluntarios que finalmente son personas que les gusten, por ejemplo, los perros en este caso, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. Me parece que voy a dejar el micrófono de ambos abiertos para que las preguntas que yo haga puedan generarse un poco más de conversación. Y hay un tema importantísimo del que nos está preguntando Lucía Yolanda, y es, ya hablamos de la parte de cómo están financiando tipo mantenimiento y algunos de los servicios más recurrentes dentro de los parques a través de donaciones o especie como de apadrinamiento por parte de organizaciones privadas, pero ella nos pregunta específicamente cómo pagan los proyectos ejecutivos, porque el proyecto ejecutivo, digamos que es lo primero antes de que exista el parque, entonces, ¿de qué manera pueden financiarse esta parte? Y si es que esto se paga con recursos públicos y luego ya la parte de construcción se puede hacer más a través de donaciones, ¿cuáles son estos esquemas previos a que exista el parque para poder hacer el financiamiento adecuado? Bueno, en nuestro caso, existe una dirección en el Ayuntamiento de Guadalajara que se llama Proyectos del Espacio Público,
todos los proyectos arquitectónicos, que efectivamente es la primera fase para llegar a un proyecto ejecutivo, son elaborados por esta oficina, que es una oficina de profesionales que están dedicados a la conceptualización y realización de espacio público, y con ellos son principalmente con los que trabajamos. Es decir, en ese sentido, nunca hemos tenido la necesidad de hacer una contratación o una licitación respecto a un proyecto ejecutivo, un proyecto arquitectónico. Los proyectos ejecutivos luego también nos enfocamos nosotros en sitio, en la organización, tenemos una persona responsable de construir estos proyectos ejecutivos y principalmente también de vigilar las ejecuciones de las obras. Quiero decir que nosotros ahora como agencia metropolitana estamos en proceso de recibir obras que pueden venir de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara o de la Secretaría de Infraestructura de Obra Pública del Estado o del TIAPA, que es el Sistema Intermunicipal de Agua Potable, que son cosas que pasan dentro de los parques. Entonces, una de las actitudes y de las actividades que tomamos es de revisar todos y cada uno de estos proyectos, tanto desde la fase conceptual del proyecto y la fase de la ejecución del proyecto. Porque una de las cosas que sucede, que es muy frecuente, es que un proyecto se realiza, se construye y se entrega en función de una necesidad o de un planteamiento que no contempla la parte de la operación del día a día. En Guadalajara logramos que estos procesos de diseño estamos involucrados nosotros como administradores, y nos ha permitido incidir de manera práctica en los proyectos para que estos sean mucho mejor en el tiempo y sean más fáciles y de menor costo de mantenimiento. Pero concretamente, y regresándome a la pregunta, nosotros no hacemos ese proyecto, lo hace esta oficina. Bueno, yo creo que ojalá tuviésemos todos la suerte de tener una estructura orgánica como la de la Agencia de Bosques Urbanos de Guadalajara. La realidad en el resto de nuestro país es, la verdad es que muy triste, porque no tenemos oportunidad por nuestras leyes de poder generar proyectos ejecutivos, primero, que emanen de la comunidad a través del diseño participativo, y dos, que sean consecuencia de un plan maestro, ya sea de un proyecto en específico, en un parque de escala mediana o grande, o en un sistema de parques donde también se incluyan los espacios barriales y residuales. En este sentido, tenemos que cambiar la ley, y en México tenemos que urgentemente estar abocados al tema de que el proyecto ejecutivo, lo repito, venga con esta idea de un plan maestro y previamente el análisis situacional y el diseño participativo, y que obviamente haya recursos específicos para estos proyectos, porque pues a final de cuentas son el corazón de lo que puede después pasar con el espacio. Otra de las cosas es que estos proyectos ejecutivos puedan tener dentro de la legislación mexicana ciertos estándares en sus catálogos de conceptos, y puedan venir especificados los materiales realmente de calidad, y que en la realidad no sucede esta perversa idea de poner materiales de una marca o de una calidad o similares, nos lleva a final de cuentas a que todo el trabajo que se pudo haber hecho en un proyecto ejecutivo, ya al momento de la construcción del parque, pues termine siendo no funcional en el paso del tiempo, porque no se pusieron los materiales de la calidad que ahí está toda la diferencia en la gestión y en la administración del espacio, ¿no? Y que también tenemos muchas deficiencias en los proyectos ejecutivos al no tener leyes que promuevan que estos materiales inclusive existan en algunos espacios como parte de las avenidas de atracciones. Quiero pensar, por ejemplo, en los pisos de caucho o de EPDM en los juegos infantiles. No tenemos una ley en México que obligue a las constructoras o a quien hace el proyecto ejecutivo a utilizar estos pisos debajo de los juegos infantiles. Entonces, pues todos nuestros parques infantiles están condenados a no tener este estándar de seguridad, y que lo tenemos que cambiar en México. Entonces, es un tema realmente de profundidad y de trabajar mucho con la autoridad federal en esto. Gracias. Ay, perdón. En este sentido, yo quisiera ahondar en que
me concreté específicamente los proyectos arquitectónicos como una fase. En Guadalajara lo que hemos hecho desde la administración pasada y en esta es sí generar planes maestros de zona. En función de esos planes maestros de zona se hace el plan maestro del parque y en función del plan maestro del parque se pueden ir haciendo por fases, no necesariamente todo de un golpe, sino por fases, los proyectos hasta ir cumpliendo con cada una de las metas. Y por otro lado, me gustaría también comentarles que con esto que platica Luis acerca de los pisos amortiguantes, en el caso de Guadalajara, nosotros ya los empezamos a implementar de manera voluntaria, cumpliendo las normas que encontramos más cercanas y fáciles de adoptar, que fueron las del estado de California. Voy a salirme un poco del tema ya de la parte financiera y de la parte de proyecto ejecutivo. Y bueno, es muy interesante todo lo que han comentado, pero hay un tema también importante y que creo que es una de las mayores dificultades con las que se enfrentan muchos de los gobiernos cuando tienen que intervenir o gestionar espacios de dimensiones tan grandes como bosques urbanos, y es los problemas sociales que ocurren al interior del bosque. Presencia de comercio informal, asentamientos humanos irregulares, que se convierten en tiraderos de basura o cascajo. Entonces, al respecto, porque ya vamos cerrando, me gustaría escuchar súper rápido la experiencia de Guadalajara y si Luis nos puedes dar alguna referencia de otro lugar del país para que ya con eso cerremos nuestro webinar de hoy. Bueno, en ese sentido yo quiero comentarte que evidentemente hemos ido encontrando, conforme se van adoptando estos espacios, hemos ido encontrando retos específicos. Uno es la regularización del comercio formal. Hoy en día todos los espacios públicos que son administrados por la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos tienen normalizados y regulados a su comercio interno. Lo hacemos acotando sus actividades para generar un comercio que sea justo y no existan estas competencias. También lo hacemos en el caso, por ejemplo, desde el año pasado estamos evitando que ya usen desechables que no sean composteables. Es decir, cuando hablamos de regularización, nada más que tengan permiso de estar, sino que tengan permiso de estar y que sepamos qué hacen y que verifiquemos que eso que dicen que hacen, lo hacen, ¿no? Ese es como lo principal. Desde el punto de vista de lo que pasa, y esto que mencionabas, lo que pasa dentro del espacio público, es decir, las actividades y cómo se comporta el usuario, para eso tenemos este esquema de calidad y control que está en constante vigilancia en dos sentidos. En una, en los exhortos ciudadanos al cumplimiento de los reglamentos. En caso de que estos exhortos no se presten, tenemos línea directa con la comisaría y las comisarías, solicitamos el apoyo y entonces llega la autoridad a hacer valer esos reglamentos. Eso es por un lado. Y también por otro lado es la observancia de estas dinámicas o estas actividades que se dan y que pueden ser nuevas y que nos obliga a modificar nuestros reglamentos. Pongo un ejemplo concreto. Hace 3 años el vuelo de drones no era una cuestión que nos preocupara o nos ocupara porque prácticamente no había. Se masificó el uso de este tipo de dispositivos y la observancia que tenemos en cada uno de los parques nos permite detectar en dónde se están dando esto y modificar los reglamentos para regularizar esta situación. Y por el lado del tema de asentamientos y eso, no nos ha tocado, en nuestro caso, enfrentar algún tipo de eso. Sí nos toca enfrentar mucho el tema de intentos de invasión de terrenos. Por eso hablaba hace un momento de la importancia de tener un jurídico lo suficientemente fuerte, sólido y con conexión con las dependencias encargadas, estoy hablando de gubernamentales, para tener esta coordinación para la protección del territorio, ¿no? Y del terreno y del uso del terreno. Creo que de mi parte es eso. Yo rápido, porque sé que estamos cerrando, solamente comentaría en el punto del comercio o de la parte de los concesionarios, que es una fuente muy importante de recursos para el espacio público, que tenemos que quitarnos este tabú en México
los modelos de gestión implican que nunca se pierda la tierra o la posesión de la tierra por parte de la función pública, es decir, las ciudades, los gobiernos estatales o la federación. En ese sentido, tiene que haber estos modelos que le permitan a la administración del bosque o del parque urbano el poder explotar racionalmente la tierra en función de generar no solamente economía, sino servicios que esta economía le da a la sociedad, como las librerías o las florerías o las tiendas, cafeterías, etcétera, y que se deje de usar este concepto también en política de manera mezquina por parte de luego los grupos de choque o la gente que está en contra en oposición política, de que se está privatizando la tierra y todo. Es el gran reto que tenemos en el gobierno y en la sociedad civil, etcétera, para administrar el espacio público. Tiene que ser abordado bajo varias aristas, y una de ellas que no podemos negar y que ya existe en México desde hace muchísimos años es el tema de la concesión. Manejarlo tiene que quedar en la prerrogativa de la administración del parque, que debe de ser centralizada en el parque o bajo un sistema, y también el dinero se debe de quedar en ese parque o en ese sistema, porque tenemos espacios públicos en el país donde los gobiernos municipales recolectan dinero de esos espacios gracias a la economía que hay con sus concesionarios, y el dinero no se le regresa íntegro a la administración del parque. Pues les agradezco a Israel, a Luis y también a Mariana, que nos presentó la iniciativa de Cities for Forest. Si quieren más información de lo que hemos estado hablando hoy, aquí están nuestros correos electrónicos en la pantalla. Y pues también agradezco la participación de toda nuestra audiencia. Les invito a nuestra próxima sesión el 7 de noviembre, que de hecho para las personas que están interesadas en parques urbanos y tema de infraestructura verde puede ser muy interesante, porque nos acompañará Gabriela Morales, gerente de gestión hídrica y resiliencia urbana en WRI México, y vamos a hablar del tema abriendo oportunidades para el financiamiento de proyectos de infraestructura verde. Con el objetivo de mejorar nuestros webinars, les invito a llenar una breve encuesta que aparecerá al final de la sesión, y si quieren conocer más de nuestra programación, pueden registrarse en la plataforma de conocimiento global de cityfixlearn.org y seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como WRI México-Ciudades y en Twitter como @WRI_ciudades. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, Valeria. Gracias, Luis. Un abrazo. Igual a todos. Gracias, Israel. Hasta luego.